Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto impacto generan tus actividades cotidianas sobre el medio ambiente? ¿O bien cuántos gases de efecto invernadero emites al realizar estas actividades? Mi nombre es Camila Concha y en esta presentación te voy a hablar sobre cómo calculé mi huella de carbono personal en base al año 2022. ¿Y qué es la huella de carbono? La huella de carbono se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero causados directa o indirectamente por una organización, un producto o un servicio. También como la medida del impacto que nuestras actividades tienen en el cambio climático y se expresa en toneladas de CO2 equivalente. Para empezar a calcular la huella, lo primero que hay que saber es de dónde provienen estas emisiones, o sea, hay que identificar las fuentes. Y esto se hace a partir de tres alcances. El alcance número 1 son las emisiones directas por quema de combustible en fuentes propias. El alcance número 2 son las emisiones indirectas por compras de electricidad. Y el alcance número 3 son las emisiones indirectas por quema de combustibles en transportes no propios. Yo seleccioné como año base el 2022 y también identifiqué las emisiones por alcance. En el alcance 1 utilicé el calefón en la cocina que ocupa gas natural y también el vehículo que ocupa gasolina. En el alcance 2 utilicé el consumo eléctrico y en el alcance 3 utilicé autobús y Uber que utilizo como medio de transporte no propio. Para hacer el cálculo de emisión tengo que revisar las boletas de electricidad y de gas natural en este caso y también los kilómetros que recorrí en cada medio de transporte para así obtener las emisiones de gases de efecto invernadero dependiendo de la actividad. También tuve que hacer una conversión de los datos de emisión multiplicando por factores de emisión correspondientes, ya sea del IPCC o DEFRA, para obtener las emisiones totales de cada alcance y así poder calcular de forma correcta mi huella de carbono. Para el alcance 1 yo utilicé el consumo de gas natural para uso de calefón en cocina y para eso tuve que saber el factor de emisión del IPCC por defecto en este caso del CO2, NO2 y CH4 y también el potencial de calentamiento global para estos contaminantes. Para hacer una conversión correcta de emisiones en toneladas de CO2 equivalente al año. En este gráfico aparece el consumo total de gas natural en mi domicilio y como somos 4 personas yo lo dividí por 4 para obtener mi consumo personal. Y en los meses de verano se puede observar que hay un bajo consumo y en los meses de invierno se puede ver el alza en este consumo de gas natural. Por otro lado, al realizar las conversiones correspondientes y a multiplicar por el factor del IPCC y el potencial de calentamiento global, pude obtener las emisiones en toneladas de CO2 equivalente al año de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, y donde se puede ver claramente acá en el gráfico que las mayores emisiones al año son de dióxido de carbono. Al sumar estas tres emisiones me da un total de 0,045 toneladas de CO2 equivalente al año. Para el cálculo de consumo de gasolina para transporte en vehículos propios, yo en lo personal no manejo siempre, le pido el auto a mi mamá, por lo tanto no hago tantos viajes. Y aquí puse 3 viajes que regularmente hago, que es de la casa a la universidad, de la casa a la casa de mi abuela y de mi casa al supermercado, donde los kilómetros totales al año son de 640, 480 y 192 respectivamente. Y al multiplicarlos por el factor de emisión del DEFRA, que es 204,2, me dan en toneladas de CO2 equivalente 0,13, 0,09 y 0,039, lo que suma en total 0,26 toneladas de CO2 equivalente al año. Así me da un total de 0,31 toneladas de CO2 equivalente al año en el alcance 1. Ahora pasando al alcance 2, yo calculé mi consumo eléctrico obteniendo los datos de mis boletas de la CGE y también multiplicándolos por los factores de emisión del año 2021. También cabe destacar que en diciembre yo utilicé el mes del 2021 porque no estaba disponible en la página de CGE todavía la boleta. En el gráfico podemos ver mi consumo personal en kilowatt-hora y también las toneladas de CO2 equivalentes al año, y podemos también observar que en los meses de invierno hay un alza en el consumo, por lo tanto hay mayor emisión. Así podemos obtener un total de 0,13 toneladas de CO2 equivalente al año para el alcance 2. Para el alcance 3 de las fuentes no propias, yo consideré los viajes en Uber que hice dentro del año y hice el supuesto de que todos los vehículos fueron a gasolina. Hice un total de 17 viajes y recorrí 93,6 kilómetros. Esto lo multipliqué por el factor de emisión, que es 200,4, y obtuve 0,019 toneladas de CO2 equivalente al año. Por otro lado, también consideré los viajes en buceos urbanos y hice el mismo supuesto anterior. Los kilómetros que recorrí desde Lomas Colorada a Concepción en total al año ida y vuelta fueron 3.916 y si los calculo por el factor de emisión, que es 135, considerando los kilómetros y el pasajero, que en este caso sería yo, me da un total de 0,52 toneladas de CO2 equivalente al año. Así, sumando lo anterior, me da un total de 0,54 toneladas de CO2 equivalente al año en el alcance 3. Por lo tanto, sumando mis 3 alcances, me da mi huella de carbono, que sería de 0,99 toneladas de CO2 equivalente al año. También puedo concluir que en mi caso el mayor componente de mi huella de carbono fue en el alcance 3. Mi huella de carbono es baja, ya que yo siempre me transporto en biotren, lo cual no consideré en esta huella de carbono, dado que este es eléctrico. Sin embargo, para
bajar aún más mi huella de carbono, yo tomaré medidas de gestión como andar en bicicleta, caminar, disminuir el uso de combustible y utilizar más el transporte eléctrico. Muchas gracias por tu atención y te invito a calcular tu propia huella de carbono para así tomar conciencia sobre el cambio climático.